Dios le bendiga mucho, amados hermanos en el Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que tengo de poder compartir una palabra de Dios junto con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Gustavo Roldán. Estoy en la iglesia Ministerio de la Misión Albertina, que está acá en Aguirres 563, pero también somos parte de todo el Ministerio de la Misión. Así que por eso también hoy puedo compartir este mensaje junto con ustedes, queriendo que Dios en este día pueda traer abundante bendición sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia en general, ¿sí? Quisiera que me acompañen en la lectura de la palabra, ¿sí?, que hoy vamos a estar compartiendo. Se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 de la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 14, versículo 13 de la palabra del Señor, y vamos a estar leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y dice las Escrituras así: oyéndole Jesús apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre las hierbas, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén a la palabra del Señor. Es una bendición compartir esta palabra. Me avisaron que tenía que compartir un mensaje junto con ustedes y le pedí a Dios una palabra para compartir, una palabra específica, una palabra que sea para este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Un tiempo de separación, ¿no es cierto? Un tiempo donde estamos en este distanciamiento social por causa de la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, ¿sí? Y pensaba y meditaba estas cosas mientras le pedía al Señor esta palabra, y Dios ponía esta palabra impresa en mi corazón para compartir junto con ustedes. Y es este relato bíblico donde vemos la alimentación de 5.000 personas, ¿sí? Cuando usted comienza a leer la palabra, se encuentra en el versículo 13 que dice: oyéndole Jesús apartó de allí en una barca. ¿A quién estaba oyendo Jesús? Y en el contexto, en los versículos anteriores, usted se da cuenta que Jesús enseñaba en la sinagoga, estaba enseñando en su tierra, pero la gente no le reconocía a él, sino que lo veían como el hijo del carpintero, como el hijo de María. En realidad lo conocían tal cual era en su vida social, ¿no es cierto? Las personas alrededor lo conocían de esta manera. Y él da una palabra, ¿sí? Y les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así que esa palabra hoy sigue vigente también para nosotros. Y quizás hoy, en un contexto de aislamiento social, uno tiene que quizás hacer más énfasis en lo que es la predicación, no a gente que no conocemos, sino en nuestro mismo seno familiar. Así que las Escrituras se cumplen, ¿no es cierto? Como se le cumplió en la vida de Jesús, también se nos cumple a nosotros. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿sí? A veces uno quiere ser reconocido
en su familia, dentro de los que están más cerquita hoy por el contexto que estamos viviendo, pero sin embargo pasa esta cosa, no se sienta mal, ¿sí? Ya si a Jesús le pasó, también a nosotros nos va a pasar, ¿sí? No hay que hacerse problema por estas cosas. Y la palabra de Dios nos está diciendo acá que las multitudes seguían a Jesús, ¿sí? Las multitudes escuchaban el mensaje. Habrá sido tremendo vivir ese tiempo donde la gente escuchaba los mensajes de Jesús, ver los milagros, ver las cosas tremendas que estaban sucediendo ahí alrededor de Jesús. Y era apasionante ver esas cosas. Y la gente cuando escuchaba de Jesús salía corriendo, dejaba todo y se iba y le seguía. Y en este caso las Escrituras nos dicen que 5.000 personas, había como 5.000 personas. Recordamos que se tomaban en cuenta a los varones, así que 5.000 varones. Ahí tenemos que agregar, póngale que cada uno tenga, algunos puede haber solteros, ¿no es cierto?, en ese grupo, pero vamos a poner que todos estaban casados. Ya tiene una mujer, ya son 10.000, quizás 2 hijos más, podemos decir. Así que había como 20.000 personas ahí escuchando el mensaje poderoso de Jesús. Pero acá se les plantea un tema, ¿no? Los discípulos dicen, en un momento dice, bueno, Señor, ya se hace tarde, ¿por qué no despedimos a la gente? Que la gente vaya y vaya a comprarse su comida, porque nosotros no tenemos los recursos como para atenderlo. Conviene que vos los despidas, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros también nos toca pensar quizás de esa manera? Nos cuesta a veces ver cómo mira Dios las cosas, ¿no es cierto? Porque acá se veían los discípulos solamente el problema, pero acá me lleva esta lectura bíblica que Jesús le dice en el versículo 16, ¿no? Y esto podemos decir que es un desafío para el tiempo que estamos viviendo. No tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. ¿Sí? Fíjese lo que dice el Señor, y yo creo que a los discípulos cuando escucharon esa palabra lo sacó de lo que ellos estaban acostumbrados, ¿no es cierto? Y qué importante es recalcar esto, que nosotros hoy en la actualidad seguimos siendo discipulados por el Señor, ¿sí? El discipulado del Señor es algo tremendo, es algo apasionante. Nosotros día a día tenemos que tener esa predisposición para acercarnos a Dios y aprender del Maestro. ¿Sí? Yo creo que para cada uno de nosotros, en este contexto social que estamos viviendo hoy en la actualidad, nos desbarató todo lo que nosotros sabíamos, todo lo que nosotros, digamos, en el sentido de servicio estoy hablando, ¿no es cierto?, nos desarmó. Pero sin embargo, fíjese que aún a los discípulos esa palabra como que los desarmó, y está acostumbrado de que Jesús haga de una manera y ahora Jesús le está diciendo que las cosas van a suceder de otra manera, ¿sí? Y esta manera era que ellos iban a hacer, ¿sí? No Jesús, sino ellos iban a hacer ese canal para bendecir a esa multitud. Los discípulos siempre estaban acostumbrados de otra manera, ¿sí? Y ahora ellos tenían que ser los protagonistas de alcanzar esa bendición a esas vidas. Ahora bien, el problema estaba que ellos no tenían los recursos. Por ahí apareció, en Juan habla acerca de este muchacho, apareció un muchacho que tenía panes y peces, ¿no? La Biblia nos dice que estaba ese muchachito que apareció, ya les digo, en Juan capítulo 6, versículo 9, que apareció ese muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y ellos dijeron, esto no va a alcanzar. Por ahí en el versículo 7 vemos que respondió Felipe y le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Quizás eso era lo que ellos tenían recaudado hasta ese momento, ¿no? Porque sabemos que cuando Jesús ministraba, la gente también los bendecía, le ayudaba y tenían un cierto capital. 200 denarios vendría a ser para el tiempo actual que estamos viviendo. El jornal de un obrero diario, ¿no? Era 1 denario. Así que vendría a ser que el jornal de un obrero multiplicado por 200, ¿sí? Así que como que si un obrero hubiera trabajado 200 días, ¿sí? Aunque es bastante dinero, pero sin embargo para esa multitud no les alcanzaba. Ahora bien, fíjese, qué maravilloso, porque el Señor le está diciendo,
dale vosotros de comer. Y acá me quedo con esto, ¿no? Porque vemos que aún en esta situación Jesús fue el que le da esa orden a los discípulos, pero también le da la provisión de esos panes, la provisión de esos peces, para que ellos puedan transmitir esa bendición a los demás. Así que cuando Jesús en este tiempo nos está diciendo que nosotros debemos ser el canal de bendición, ¿sí?, a través de esta escritura, el canal de bendición para otros, ¿sí? Antes quizá tenemos la costumbre de decir, bueno, que vaya el pastor, que vaya fulano de tal, el diácono, el anciano, pero hoy en el contexto social que estamos viviendo, quiero decirte que nosotros somos los instrumentos de Dios en cada hogar. Nosotros somos el canal de bendición. Y Jesús, esa palabra, nos sigue retumbando en los oídos. Dale vosotros de comer. ¿Sí? Ahora el problema está que a veces no vemos lo que tenemos en nuestras manos. No vemos la capacidad que Dios nos ha dado, porque la bendición, recordemos, en este caso, fue la provisión de Dios para ellos, porque ellos no tenían nada. Pero sin embargo, cuando Dios te impulsa a hacer algo, cuando Dios quiere usarte para algo, también te va a dar la provisión. Y en este caso podemos decir dos cosas esenciales. Va a haber palabra de Dios en tu boca para que transmitas el mensaje del Evangelio. Y no pienses que ahora con esto que te digo, vayas y salgas y hagas una campaña en una plaza. No se puede. Nosotros tenemos muchos medios para hablar. Tenemos gente que vive en nuestra misma casa, que quizás jamás pisó una iglesia, o quizás está apartada. Bueno, esta es nuestra Jerusalén en este tiempo para testificar del Señor. También tenemos Judea, ¿no?, que es más allá, ¿sí?, los vecinos, quizás a través de un mensaje de texto, a través de un WhatsApp, una llamada telefónica, es la forma de que nosotros podemos compartir el pan. Porque recordemos, cuando el Señor, el Espíritu Santo nos impulsa a algo, también nos da la provisión. Y qué bueno que estar cerca de Jesús, en contacto, en comunión íntima con Él, para que esa palabra, cuando llegue a esas vidas con necesidad, sea de tremenda bendición. Eso es lo que quiere Dios. Por eso, acá los discípulos se encontraron. ¿Y ahora qué hago? Como muchas veces quizás mientras estás escuchando la palabra, dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, sigue diciendo el Señor, dale vosotros de comer, tened la provisión de Dios. Es un tiempo para mirar más allá, con nuestra mirada espiritual, y mirar y estar atento a las necesidades. Hay muchas personas con muchos conflictos, con muchos problemas. Estos encierros provocan también mucha ansiedad en las personas. Pero nosotros tenemos esa bendición de tener a Jesús en nuestro corazón. Usted tiene a Jesús en su corazón. Comparte el pan de vida. Hay hambre espiritual a nuestro alrededor y nosotros tenemos el pan de vida, y el pan de vida se llama Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! Él es el pan de vida que viene a saciar esa hambre espiritual que tienen las personas. La Biblia nos dice que Jesús le dice en el versículo 18 que le traigan esos panes y le traigan esos peces. Qué importante que nosotros acá estamos hablando de provisión, y qué importante que creo, yo confío en el Señor, que Él le ha repartido dones a la iglesia. ¿Sí? Y a pesar de que uno esté en esta cuarentena, los dones se deben ejercitar también. ¿Cómo? Bueno, busquémosle la forma de poder transmitir el mensaje poderoso de Dios. Ya dije los medios. Ahora, lo importante es que podamos entender que por nuestra propia cuenta, como los discípulos, no podemos hacer nada. Podamos brindarle todo nuestro ser al Señor. En una oración, dedicándonos que en este tiempo sea el Espíritu Santo quien use nuestras vidas, poniéndonos en las manos del Señor. Y que me gusta porque le trajeron los panes, le trajeron los peces, y el Señor lo dedicó en una oración. ¿Sí? Entonces, qué bendición es poder tener esa bendición del Señor y poder decirle, acá estoy, Señor.
¿no? Como lo dijo el profeta Isaías cuando estaba hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa conversación entre ellos. Y podía decirle el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hoy se necesita hombres y mujeres de esas características que estén dispuestos a ponerse en las manos del Señor, en un contexto social diferente, no a lo acostumbrado. Por eso te digo, animate a aceptar los desafíos de Dios. Hoy escucho en nuestro medio, a través del Facebook, a través de distintas predicaciones, que algunos dicen que cuando salgamos de acá va a haber un avivamiento. Y es bueno pensar en lo que va a pasar. Hoy por hoy no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir estando en esta cuarentena. Pero qué importante es abrir nuestros ojos espirituales y ver claramente que el avivamiento lo estamos viendo hoy en nuestra actualidad. Hoy es el día de traer un avivamiento sobre nuestra familia, sobre los que conocemos. Hoy es el día que la gente necesita el pan. El día de mañana es del Señor. No sabemos si nosotros estaremos vivos el día de mañana. No lo sabemos. Porque todas esas cosas están en la mano del Señor. Si mañana el Señor dice, bueno, hasta acá no me ha gustado, te quiero llevar conmigo, ¿qué les puedo decir yo al Señor? No, pará, que estoy esperando el avivamiento. No, el avivamiento es ahora. Es ahora cuando el Señor tiene una palabra de vida para esa necesidad. No le podemos decir a nuestros vecinos, no le podemos decir a nuestra familia, no, esperame, cuando termine la cuarentena, ahí yo voy a salir afuera y ahí te voy a predicar. Amados hermanos, hoy tenemos palabra de vida eterna y hoy es el momento para compartir ese pan de vida que la gente está necesitando. Gloria al Señor. Y me gusta estos versículos que siguen, ¿no? ¿Cómo es el orden? Nosotros nos dedicamos al Señor, el Señor bendice nuestras vidas y después el orden sigue, que el Señor parte el pan y se lo da a los discípulos. Fíjese, de Él viene todo don perfecto, de Él viene la palabra, de Él viene la gracia para que nosotros podamos hacer esta tarea. Así que si te faltan todas estas cosas, pedísela a Él, porque Él tiene la abundancia para tu vida. Después Él se le entrega a los discípulos y los discípulos ahí a la multitud. Ese es el orden de Dios para este tiempo, ¿sí? Vamos al Señor, danos una palabra, ¿sí? Y el Señor transmite esa palabra, ¿sí? Porque nos dedicamos en las manos de Dios, entonces Dios nos da esa palabra y esa palabra hacia la multitud, ¿sí? Hay muchas personas que están con necesidad. Estos días, mientras estaba meditando en esta cosa, recordaba un familiar mío, ¿no es cierto?, que en muchas oportunidades se le predicó la palabra del Señor y no le entraba un balazo, como se dice, ¿no es cierto? No quería entender, ella con sus ídolos, a mí déjame con los ídolos y nada más. Pero sin embargo, ¿saben qué? Esta cuarentena fue motivo para que ella se acerque también al Señor. ¿Sí? Ella era reacia a todo lo que hacía la iglesia. Pero sin embargo, se le empezamos a pasar los links de los videos en vivo, de las reuniones en vivo, y ella empezó a ver en su casa. Y entonces ella comenzó a compartir con otras personas también los links. Y mientras meditaba en estas cosas, el Señor me hacía recordar, ¿no es cierto?, las palabras que las Escrituras, donde dice que si nosotros callamos, aún las piedras hablarían. Y hoy vemos en este caso una piedra que está testificando de Jesús. No dejes tu lugar. No desaproveches esta gran oportunidad que el Espíritu Santo te está dando para que hables y testifiques del que resucitó, del que venció de la muerte, de Jesucristo. Ahora bien, nosotros tenemos esa provisión, porque le estoy hablando a la iglesia del Señor. Nosotros hemos aprendido que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amparo, que
Él es nuestro ayudador. Hemos aprendido, aleluya, que Él es el que genera esos avivamientos en nuestra vida. Él es el que nos fortalece, el que nos hace mantener firmes en todo tiempo. Él es un Dios incondicional. Nosotros como iglesia lo sabemos. ¡Aleluya! Por eso no hago tanto énfasis en esta parte, porque sé que Dios nos fortalece y nos ayuda. ¡Aleluya! Pero como cristianos, como gente que ama a Dios con todo su corazón, debemos ser el canal de bendición para esas personas. Nosotros tenemos la solución en las Escrituras. Proveamos de esa solución a las personas que están con hambre. Dice las Escrituras en el verso 20 que todos comieron y se saciaron y sobró. ¡Aleluya! Lo poquito, si te sientes quizás a veces, como muchas veces me he sentido, me siento que no puedo suplir esa necesidad, que no tengo las capacidades necesarias, pero es importante ponerse en las manos del Señor, porque de lo poco Dios hace mucho. Quizás esa mini mensaje de texto o ese mini audio quizás te parezca poquito, pero sin embargo cuando se lo dedicas en las manos del Señor, Dios lo hace multiplicar y es de tremenda bendición. Así que entendemos que la provisión inagotable siempre viene de parte de Dios. Y esto quiere decirte también que esta provisión, esta multiplicación también va a afectar en tu familia, va a afectar en lo que vos estás haciendo. Hay muchas personas que hoy en este tiempo se quedaron sin trabajo, pero sin embargo, Dios siempre proveyó y Dios siempre dio distintas salidas, ¿no es cierto? Muchas personas de la iglesia que hoy se quedaron sin trabajo, hoy comenzaron a hacer barbijo y eso generaba una fuente de trabajo, y otros empezaron a vender productos de limpieza. Fíjese, cuando vos te pones en las manos de Dios, Dios se encarga de multiplicar, ¿sí? Dios te bendiga.